Dios les guarde. Estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia de nuestro Dios, estamos en la casa de nuestro Dios. Porque dice su palabra que de dos o tres estén congregados en su nombre o estén reunidos en su nombre, Él ahí está en medio nuestro. Bendito el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Día de oración, día de alabar al Señor, y es momento también de entrar en lo que es la enseñanza del discipulado, porque todo creyente debe ser discipulado, todo creyente debe tener un discipulado, una enseñanza. Bendito Dios. Aleluya. Es verdad que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, pero es necesario que nos congreguemos para recibir la enseñanza, pues no en vano el Señor ha puesto los ministerios, y hay precisamente el ministerio de enseñanza. Entonces es necesario que nosotros digamos presente siempre en la enseñanza. Bendito el Señor. En todo momento, ¿verdad? Pero no porque sea enseñanza, digamos, pues hay unos servicios, no, hoy no voy a ir. Es siempre, siempre. Hoy el tema de esta enseñanza se llama juicio eterno. Juicio eterno, eso se oye así como para siempre, ¿verdad? Y es un juicio. Ajá, es como, es más que cadena perpetua, ¿verdad? Porque cadena perpetua, pues es acabando, muriéndose el preso, ahí se le acabó la condena. Pero esta condena del juicio eterno, eso es por la eternidad. Esto es tremendo. Y las escrituras claves, bendito el Señor, la tenemos en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 1 y 2. Recuerde, estas son escrituras claves para esta enseñanza. Romanos capítulo 2, versos 5 al 11. Mateo 25, en su versículo 31 al 46. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 15. Nuevamente Hebreos, capítulo 10, verso 24 al 39. Y por último, Mateo 24, capítulo 1 al 51. Estos son escrituras claves para la enseñanza del juicio eterno. O sea que hay versículos claves que nos dicen que hay juicio eterno. No que nos lo cuenten ni que son puros cuentos de la gente. No. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que hay infierno y que hay cielo. No dice nomás hay cielo. Todos los muertos dicen que se van para el cielo según la gente, ¿verdad? Pues que no quiere irse al cielo. A nadie le va a gustar, no, pues ese se murió y se va al infierno. A nadie le va a gustar. Pero la palabra de Dios dice que hay dos. Hay cielo y hay infierno. No hay un término medio. Solo cielo e infierno. Lo que sí va a haber es un lago de fuego, que ese es el juicio de la eternidad. Bendito el Señor. Vamos a ver la introducción. Venimos ahora al último fundamento de nuestra fe, esencial para seguir a la madurez. Como discípulos de Jesús sabemos que en el cielo hay un río puro de agua de vida. ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo dijo claramente. Bendito el Señor. Que Él da agua de vida eterna. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que este río procede del trono de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Aquí falta
la maldición, falta la muerte, falta el mal, faltan las lágrimas y faltan la noche, porque ahí no va a haber nada de eso. Ahí solamente va a haber un río que sale del trono de Dios. Ahí no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber maldad y no va a haber más lágrimas, porque dice la palabra de Dios que las lágrimas de todos el Señor mismo las enjugará. Solamente gozo y alegría por la eternidad. Bendito es su nombre. Tampoco va a preocuparse por irse a dormir, porque ahí no habrá noche. No me pregunte cómo está eso, porque ni yo lo sé. Pero el Señor mismo, Él es nuestra luz. Bendito el Señor. Entonces ahí no va a haber luz. Bendito el Señor. No va a haber noche. No va a haber noche. Así es. Sin embargo, existe un infierno, ¿verdad? Así como un cielo. Existe no solo la bendición eterna, sino también existe el juicio eterno. Eso dice la palabra de Dios. Y el mundo quiere vivir de puras bendiciones, pero no le hablen del infierno, no le hablen del pecado porque los ofenden. Creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero cuando se trata de que la fe va a ser realmente, a ver si creen, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cuál es el significado de la palabra juicio? El verbo juzgar significa separar. Juzgar, juicio quiere decir separación. Separación. Entonces, distinguir entre ejercitar juicio en estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar gobierno, gobernar. Todas estas cosas significan juicio o vienen del juicio. Bendito el Señor. Son cosas significativas del juicio o la palabra juicio. Entonces, razones para enseñar sobre el juicio eterno. ¿Hay razones? Claro que sí, porque si no hubiera evangelio. Pero como hay pecado en el mundo, hay que hablar del juicio eterno, porque ese pecado los va a llevar a la muerte eterna. O sea, a la separación eterna de Dios. Porque si ahorita el evangelio de Jesucristo es el que nos vino a reconciliar con el Padre, y si no recibieron a Jesucristo, ¿cómo creen que allá ya muertos van a reconciliarse? Ya no se puede. Es aquí en la vida. Aquí en vida es donde se va a reconciliar el ser humano con Jesús. Porque si no, no habría necesidad de que hubiera venido a la tierra. Todos íbamos a morir. O todos vamos a morir. Así es que no había necesidad. Si ya muertos iban a ser salvados, no había necesidad de tanto evangelio. Pero sabemos que es necesario, porque es necesario hablar del significado del juicio y de lo que viene al mundo. Entonces, para que estemos continuamente agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado. Amén. Agradecidos por la gracia y misericordia de Dios. Vamos a ir leyendo unos versículos. Si me ayuda mi hermana, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 8 y 9. Nosotros no ganamos la salvación. Nosotros estamos hablando del Señor y guardándonos para Dios, luchando por vivir para Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Él nos buscó a nosotros. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él dijo claramente, y he de tener de misericordia del que he de tener misericordia. Amén. Bendito Dios. ¿Qué dice Romanos 5, versos 8 y 9? Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Dice,
8:9. Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. ¿Seremos salvos de qué? De la ira. O sea que viene ira sobre todas las naciones. Pero en Cristo seremos salvos. ¿Por qué? Porque Él va a venir a levantar a su pueblo antes que se desate la ira de Dios sobre todas las naciones. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De dónde lo vamos a esperar? De los cielos, que nos va a librar de la vida, perdón, nos va a librar de la ira venidera. Por eso es el Evangelio. Tiene su significado el Evangelio. Sí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A ese que ha sido nuevo ahora es el que se va a ir con el Señor. ¿Y qué lo hace nuevo? El Evangelio. El hacerle caso a la palabra de Dios, eso lo hace nueva criatura. La obediencia, el creer en la palabra de Dios, el creer en el verdadero Dios. Amén. No la manera que piensa el mundo. Porque la manera que piensa el mundo no cambian, no dejan de ser lo que son. No luchan por vivir para Dios, no luchan por darle gloria a Dios, no luchan por creerle a Dios en todo. No luchan por orar a Dios continuamente. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos no están con el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero nos da poder para poder estar firmes. Entonces, ¿para que vivamos, en el temor de Dios? Pero ¿cómo le vamos a temer a Dios si Dios es bueno? Dios no es malo. Él no nos echa al infierno. Pues la palabra de Dios nos dice claramente que nos acerquemos a Él con temor y temblor. Entonces, ¿cómo me dicen que Dios es bueno y que no podemos tenerle miedo? No miedo como si fuera un monstruo, sino temor de que si nosotros estamos mal delante de Él, Él con toda justicia nos va a aventar al lago. Porque Él es bueno, Él es justo. Ese es el temor que debe tener el creyente, que nuestros pecados nos apartan de Él y no queremos estar lejos de Él. Ese es el temor del creyente. No porque nuestro Dios sea malo, sino por la justicia que hace en Él. Bendito el Señor. Y que de ninguna manera nos va a dejar sin castigo si uno se lo merece. Claro que no. El Señor no es como los padres que le consienten las cosas a los hijos. No, el Señor no es así. El Señor es justo, el Señor es recto y de ninguna manera va a pasar por alto cualquier cosa. Hebreos capítulo 10, verso 31. Gloria al Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Horrenda cosa. Pero Dios nos ama. Dios no nos va a hacer nada malo. Pues aquí la palabra dice que es horrenda cosa caer en sus manos como pecador. Como aquel que pisotea la sangre del cordero, que anda como quiere. Bendito el Señor. Primera de Pedro 1:17. Tenemos que vivir en el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice claramente en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es ser sabio. No sabios como el ser humano que dice, no, es que Dios es bueno, Dios no nos castiga, Dios no nos quita la salvación. Pues la palabra dice que entonces no es sabio. Porque la sabiduría de Dios es temer a Dios.
Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. ¿Y cuál es la peregrinación? Todo el tiempo que respires en esta tierra. Para donde quiera que andes, andas como peregrino. Dice la palabra que somos peregrinos y advenedizos de esta tierra. No somos de esta tierra. Bendito el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oiga nada más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios sí nos avienta al infierno o no? El Señor es justo. Y tanto que nos habla y que nos habla por la palabra, y que todavía como si nada nos perdone ya llegando allá. De ninguna manera. Dice la palabra de Dios claramente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Te está dejando, pero de ninguna manera lo vas a burlar. El que se va mal sin Cristo, allá va a acabar mal. Va a ir a una horrenda expectación de juicio nada más. No, allá no vas a ir a pagar una misa o algo para que te saquen del purgatorio, porque no hay purgatorio. Al infierno directamente, el que va al infierno. Y el que va al cielo directamente va a la presencia de Dios. Entonces, nótese que la palabra destruir no significa que el alma desaparecerá, sino que va a ser echada. O sea, va a ser quitada de esta tierra, pero va a ser echada en otro lugar que es de tormento. No es que sea eliminada, sino echada. Entonces, no significa que el alma desaparecerá o se desintegrará, sino que será llevada a la ruina. Todavía estará ahí, pero serán un reflujo triste de lo que debería ser. No es una pérdida de ser, sino de bienestar. O sea, puro dolor, separados de Dios. Entonces, número 3, para despertar intercesión por los perdidos. Para eso son las razones de enseñar sobre el juicio eterno. Acuérdense que estamos hablando sobre las razones para enseñar sobre el juicio eterno. O sea, si me puede decir, ¿y qué razón tienes tú para estar poniendo triste a las personas con el infierno? ¿Para qué les das esas terapias de que se van a ir al infierno? ¿Por qué no muestras un Dios de amor como dice la palabra o como muchos hermanos muestran un Dios de amor? ¿Por qué tú nada más destrucción? ¿Por qué hablas mucho del infierno y del diablo? Y se pueden atrever a decir, ¿y tú es que tú eres del diablo? Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo habló muchas veces del diablo y habló muchas veces del infierno, mucho más que del cielo, por si no lo sabía. Jesucristo pronunció más el infierno en su estancia en la tierra que el propio cielo, para su información. Pero ¿por qué no lo sabe? Porque no quiere estudiar Biblia. Porque usted prefiere creerle a las personas y no a Dios. Cuando uno le cree a Dios, se congrega y empieza a escudriñar la Escritura. Para que nadie nos engañe. Los creyentes cristianos no tenemos problema porque usted estudie Biblia. Al contrario, nos gozamos porque estudie Biblia. Es más, le invitamos, le rogamos que estudie Biblia. Porque yo sé que ahí está la verdad del Evangelio. Bendito el Señor. Entonces, en la 3 es para despertar la intercesión por los perdidos. O sea, en todo el creyente debe haber una necesidad de interceder, de rogar misericordia a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo
para aquellas almas perdidas, para aquellos que están en vicios, ¿verdad? Que a lo mejor algunos conocemos y algunos otros no lo conocemos, pero sabemos que hay mucha gente necesitada de salvación, de Cristo en su corazón. Hay mucha gente que dice que tiene amor, pero no tiene nada porque vive amargada y vive en otras cosas que no tienen nada que ver con el amor, que no se aman ni a sí mismos. Esa es la verdad. Porque pasa cualquier situación y ahí se muestra realmente quién es el amigo y quién es el que te ama. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, debido al horror de morir sin Cristo. O sea, porque tú y yo sabemos el horror que es morir sin Cristo, porque sabemos para dónde va y qué le espera, es que debemos de interceder, debemos de poder practicar y poder insistir con las peticiones a nuestro Dios, despertar ese interés por rogar por las almas perdidas, para que vengan a Cristo Jesús. Por eso se habla del Evangelio de Jesucristo, que habla sobre el infierno, sobre el juicio eterno. Porque es un juicio eterno. No es un juicio nomás para decirle tú eres malo y vas a estar ahí purgando unas cuentas. No. Esto es por la eternidad. Separado de Dios. Si aquí en la tierra no le quiso aceptar, allá va a querer aceptarle y va a ser imposible. Allá te va a decir el Señor, lo siento, no puedo hacer nada por ti. Porque tú tuviste el libre albedrío todo el tiempo en la tierra y no quisiste. Así es que ya no puedo hacer nada por ti. Porque por eso es el libre albedrío. El Señor es tan perfecto en su palabra, en su voluntad. Entonces por eso es que nosotros predicamos, enseñamos sobre el juicio eterno, sobre el infierno, sobre el pecado. ¿Por qué? ¿De qué nos serviría a nosotros hablar solamente del cielo? ¿De qué nos serviría hablar solamente de un Cristo que está lleno de misericordia y que nos ve con ojos de amor, pero no les decimos nada del pecado? Se les tiene que decir del pecado. El Señor Jesucristo les decía del pecado cuando Él predicaba en este mundo. Cuando Él vino y trajo la palabra, Él hablaba sobre el pecado a tal grado que muchos dejaron de seguirle. Y los discípulos le dijeron, Señor, la gente se está yendo. Y Él les dijo con toda seguridad, ¿y vosotros también queréis ir? ¿Se quieren ir? El Señor no tiene problema por lo que tú decidas. El Señor no tiene ningún problema. El problema aquí somos tú y yo. Porque si decidimos mal nos va a ir. Pero si decidimos que aunque nos cueste, queremos seguir a Cristo y nos esforzamos, porque dice claramente en su palabra, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha, ¿verdad? Hay que esforzarse. Esto no quiere decir que sea fácil, sino que es de esforzarse. Entonces, debido al horror de morirse en Cristo, es necesario que para eso se despierte la necesidad de todo creyente, de todo aquel que ya es creyente cristiano, que pueda interceder por los demás. Para eso nos ha puesto el Señor. ¿Acaso no dice su palabra, sois reyes y sacerdotes? Los sacerdotes intercedían por el pueblo. Sí, así es que usted no está sino para interceder también. Amén. Yo estoy para interceder. Amén. Todo aquel que vive para Dios, que vive para Cristo, es para interceder. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, número 4, para que presentemos el Evangelio como es. No poniéndole ahí, como decía un hermano pastor, no poniéndole una pimientita y un sazoncito, no, como es. No poniéndole dulcecito ahí para que no les amargue tanto, como es. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, el Evangelio revelado, el Evangelio revela tanto la justicia como la ira de Dios. La justicia y la ira. Él aplica la justicia y aplica la ira también. Romanos 1:16 al 20, mi hermana, si me ayuda, por favor.
Entonces el Evangelio revela tanto la justicia de Dios como la ira. Romanos capítulo 1, verso 16 al 20, es donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bendito Dios. Estamos hablando por qué razones de enseñar sobre el juicio eterno. Gloria a Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Un versículo atrás me parece que dice que los hombres detienen la verdad de Dios, ¿verdad? No dice la retienen, sino que la detienen de enseñar. ¿Me lo puedes leer, por favor, hermano? Versículo 18 del capítulo 1 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Gente que no quiere hablar la verdad del Evangelio, están deteniendo la verdad del Evangelio. ¿Se da cuenta? La ira de Dios se va ¿a qué? A ir sobre ellos, porque detienen la justicia de Dios. En pocas palabras, son los que empiezan a endulzar la palabra, los que empiezan a buscarle sazoncito para no lastimar a las personas. Esas personas, o más bien esas que están enseñando, están deteniendo la justicia de Dios. O sea, no están dando el Evangelio tal y como es. Bendito el Señor, pero Dios ya tiene reservado algo para ellos. Aleluya. Entonces, ¿cómo se revela la ira de Dios? Número 1, en la conciencia del hombre, a menos que llegue a estar cauterizada e insensible. Ahí se revela la ira de Dios. Número 2, en la historia, por ejemplo, las historias de Adán y Eva, echados del Edén. Dios los puso ahí, Dios los aventó para afuera. Esa es la ira de Dios. Dios te tiene el Evangelio, pero no haces caso del Evangelio, si andas como quieres, Dios te avienta. ¿Verdad? ¿O acaso no dice, porque el tibio lo vomitaré de mi boca? Los avienta, los desecha. ¿No desechó a Saúl, al rey Saúl? Lo desechó. Ah, Dios es bueno, misericordioso. Amén, lo es. Eso no quita que sea misericordioso. Aquí el problema eres tú y soy yo si nos portamos mal. Dios es justo. El Señor no cambia. Esa precisamente es su fidelidad. Él no se niega a sí mismo. O sea, lo que Él ya tiene no lo va a cambiar. Si Él dice que Él es justo, vas a permanecer justo. Si Él dice yo soy fiel y verdadero, Él es fiel. Lo que te dice, lo que te prometió, Él lo va a hacer. Bendito Dios. Y si te dice que si no te arreglas te vas al infierno, te va a echar. Porque Él lo prometió. Así es que también por ese lado hay que tener cuidado. Entonces el diluvio y la torre de Babel y las ciudades de Sodoma y de Gomorra no son suficientes para ustedes. Son los juicios de Dios, la ira de Dios, ya manifestada desde el huerto del Edén, los echó para afuera, desamparados y fuera de la presencia de Dios. Y luego nos dice claramente en el diluvio también. Cuando el Señor se arrepintió de hacer el hombre,
y solamente encontró gracia en Noé. La ira manifestada y la gracia sobre aquellos que son justos. Así es. Bendito Dios. También en la Torre de Babel, Dios descendió y trastornó las lenguas de todos aquellos rebeldes que se rebelaban a Dios. La ciudad de Sodoma y Gomorra, también dice que la palabra de Dios que llovió fuego y azufre del cielo y los consumió. Bendito el Señor. En la Universidad de la Muerte, es en la universalidad de la muerte. Allá no hay universidad. Bendito el Señor. De seguro los que creen en esa santa muerte ya estaban emocionados. Tiene universidad. No, el Señor reprende al diablo. En la universalidad de la muerte. Bendito el Señor. Ajá. Incluso aunque el diablo dijo, no moriréis en Génesis 3:4, sí murieron. Y bien muertos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es engañoso. Él es el padre de mentira. Él les dijo, y fíjese cómo llegó bien sutil. Que les dijo Dios que no pueden comer de ninguna fruta. No. Sí nos dijo que podemos comer de todo, nomás de un árbol no. Oye, cómo le llegó para cauterizarles luego la conciencia. Nomás de uno no, dice. No moriréis, dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que si comes de ese árbol vas a ser como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y la curiosidad de la persona, de Eva, pues le ganó. Le ganó y comió de la fruta. Y como son uno con el hombre, pues fue y le dio también de la fruta. Y aquel comió. Y participaron de lo mismo. ¿Verdad? Bendito el Señor. Pero gracias a Dios que ya tenía un plan. Inmediatamente, en el capítulo 3, verso 15 y 16 me parece que es. Dios ya tenía un plan para rescatar el huerto del Edén. Bendito el Señor. Al hombre, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué digo el huerto del Edén? Porque en el libro me parece que está en San Lucas 17, el rico y Lázaro, dice claramente que Lázaro fue transportado al paraíso. Es más, perdón, en el libro de Mateo, cuando Jesús estaba en lado de los dos ladrones, cuando uno de ellos se arrepintió, le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el Edén, el huerto del Edén. O sea que le dijo, desde hoy vas a ser salvo. Todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor y le dice, acuérdate de mí, y no solamente le dice, acuérdese de mí, sino que vive para Cristo. Entonces es transportado al paraíso, al seno de Abraham. Bendito el Señor. Entonces, en las consecuencias del pecado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, como dice Gálatas, capítulo 6, verso 7. El pecado es terrible. Todo lo que uno hace, eso va a cosechar. Hay gente que quisiera que todo le fuera bien en la vida, pero no se pone a pensar lo mal que hizo atrasito. Y lo que cosecha es de lo que ya él ha sembrado. Ella ha sembrado. ¿Cómo espera cosechar cosas buenas si no sembró cosas buenas? Bendito Dios. La mayor manifestación fue en el Calvario. Le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios, ¿verdad que sí? Le costó mucho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. A tal grado que hubo una separación ahí en la cruz del Calvario, que le dijo el Señor,
Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento cargó con todo el pecado de la humanidad. Y como el Padre no podía estar en medio del pecado, hubo una separación. Bendito es el Señor. Pero gloria a Dios que lo levantó de los muertos y lo atrajo a Él nuevamente. Bendito es su nombre. Y así como el pecado también separa a la humanidad de Dios, a la humanidad la separa de Dios. Pero Jesús, por medio de Jesús, pueden llegar al Padre. Por eso decían los apóstoles, reconciliaos con Dios. Porque Dios nos ha puesto como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. ¿Para qué? Para que tengan vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Aleluya. Entonces, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso lo encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Pero ya leí una parte, ya no vamos allá. Entonces, se llama el juicio eterno. Juicio eterno. El grande y terrible día de Jehová, como dice en Malaquías 4:5, que les dice, ¿para qué pedís el día de Jehová? Si día espantoso será, día de tinieblas y no de luz, día terrible. Vamos a ver, ¿qué dice Malaquías 4:5? Ese es el juicio de Dios. Cuando Dios muestre su ira, bendito es el Señor. Nosotros no pedimos el día de Jehová como el pueblo de Israel. Nosotros pedimos que el Señor venga por su pueblo a rescatarlo. Es más, pedimos más bien para que nos ayude a estar preparados, porque Él sabe cuándo va a venir. Para que estemos ya listos. Como dice su palabra, que seamos encontrados dignos de irnos con Él. 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aleluya. Grande y terrible es el día de Jehová. El día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. Capítulo 2 de Romanos, verso 5. Estamos viendo puros capítulos del juicio eterno. Para aquellos que dicen que no, que Dios es muy bueno. Y no digo que no sea bueno, claro que sí, pero tenemos que ver el lado que nos hace daño a nosotros, si no nos ponemos a cuentas. Porque si Dios no fuera bueno, no tendríamos oportunidad alguna. Pero como Él es bueno, entonces ¿por qué se pierden muchos? Porque se quieren perder ellos. Ellos quieren decidir ese camino. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí le está hablando a gente que no está arrepentida, a gente que no está convertida a Cristo. Le dice, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, ¿qué? ¿Qué atesora? Ira de Dios, la ira de Dios para el justo juicio. Eso es lo que va atesorando la gente. Cada vez que van y le hablan de Dios y ellos lo rechazan, va atesorando para la ira de Dios. ¿Y por qué digo va atesorando? Porque no quiere hacerle caso a la palabra. Ellos sí, no, así estamos bien, ahí más adelante. O de plano así estamos bien. ¿Verdad? Va atesorando. El gran día de la ira de él del que se sienta en el trono y del Cordero. Permítame, me brinqué una. En 1 de Pedro 3:7,
es el día del juicio y destrucción de hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Está tremendo, ¿verdad? El gran día de la ira del que se siente en el trono y del Cordero. Apocalipsis 6, 16 y 17. Por supuesto, este tema es un tema que a la gente que no quiere nada con Dios no le gusta. Apocalipsis 6, versos 16 y 17. ¿Por qué? Porque ellos quieren un Dios amoroso. A las congregaciones, ¿verdad?, que solamente les hablan de un Dios de piedad, de misericordia y de amor, pero que no les dicen nada de juicio y nada de pecado. A ellos lleguenle con un tema de esto y no lo van a aceptar. No lo van a aceptar porque somos extremistas. Entonces nuestro Dios es extremista, quiero que sepa. Él dice que le va a aventar al lago de fuego. Eso dice nuestro Dios. Así es que hay que arrepentirse. Precioso Dios. Apocalipsis 6, 16 y 17, mi hermano. Sí, Apocalipsis 6 del 16 al 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá librarlos de la ira de Dios? Nadie. Y de la ira del Cordero. Aquel Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, ahora viene con gran ira. ¿Tuvieron su tiempo? Mucho tiempo. Miles de años, más de 2000 años. Y muchos se han perdido por su propia voluntad, porque evangelio ha habido. Así es. Entonces el juicio eterno es cierto, ¿verdad que sí? Hechos 17, 30 y 31. Y alguien más que me busque Isaías 45, versos 23 y 24. El juicio eterno es cierto. Hechos 17, versos 30 y 31. Aleluya. Bendito es el Señor, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Manda Dios que se arrepientan todos los hombres de la tierra, porque viene un juicio. Ahí dice claramente, porque viene un juicio. Eso es lo que manda el Señor, que se arrepientan. Por eso es evangelio, buenas nuevas de salvación. Hay oportunidad. Vendrá el día que ya no va a haber oportunidad. Por eso son buenas nuevas de salvación. Aleluya. Isaías 45, 23 y 24. Bendito Dios. Isaías 45, 23 y 24. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor, y la boca del Señor lo ha dicho.
Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán ahí en aquel día también. ¿Me escuchó? Todos los que no sean parte del reino de Dios también estarán ahí. Sí, todos, toda rodilla se doblará. Estamos hablando después del milenio, cuando sean levantados los muertos. Bendito Dios. Todos estarán ahí, Gloria al Señor. aunque no sean parte del reino de Dios, sino parte del reino de las tinieblas, porque eso escogieron. Eso sí, llenos de religiosidad, pero allá están. Apocalipsis 21, 8. No hay ningún Apocalipsis 28, no se deje llevar por lo que diga. 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice claramente que esos no son del reino de Dios. Y quiero que sepan que ninguna religión cambia, que hay muchas de estas títulos que tienen esos, que son religiosos, que tienen religiones. O sea que ellos no van a estar ahí para salvarse, sino para ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque ninguna religión cambia. Los que tienen alguna religión siguen siendo mentirosos. Los que tienen alguna religión siguen siendo rateros, ladrones. Rateros se oye muy cruel, ¿eh? Ladrones, pues. ¿Sí? Es verdad. Yo conozco gente que es religiosa y de hueso colorado, pero son bien rateros. Y entonces quiere decir que no son del reino de Dios, son de otro reino, que es de las tinieblas. Aunque sean religiosos, aunque digan que es Dios el que los gobierna, pues sabrá Dios qué Dios será, ¿verdad? Porque el Dios de dioses no es. Bendito Dios. Entonces, en efecto, vamos a ver Lucas primero. Lucas 16, verso 19 y 31. Para no alargarnos mucho, nomás leemos los dos. 19 y el 31. Lucas 16, en su verso 19 y 31. Lucas 16, Amén. 19 dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sabes qué? Para que lo entienda la gente, vamos a leerlo todo. Oh, Había dicho sí, que el amén. 31, pero vamos a leerlo todo. 16 al 31. 16, 19 al 31. Aleluya, bendito el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Había también, el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aleluya. Bendito el Señor. Ahí el rico tuvo alguna oportunidad de salir del infierno. No la tuvo. Ya estando en el infierno, nadie puede salir. Y le dijo: deja que vaya y les diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y no, nadie puede salir de ahí. Y no tiene oportunidad de ser salvo tampoco, porque dice que estaba en las llamas y dice que quería un poquito de agua de perdida, una gota de agua, que moje siquiera un poquito sus labios. Oiga, y ese hombre estaba en esta tierra privilegiado, como pueden decir la gente, porque tenía banquete seguido, hombre rico. Y Lázaro mendigaba por un pedazo de pan y lleno de llagas. O sea, el hombre estaba enfermo de su piel, aparte de que estaba pobre, económicamente estaba enfermo de su piel. Bendito el Señor. Y él, conforme a la palabra, él era de buen testimonio. Me refiero a que él era temeroso de Dios. Y él fue al paraíso, al seno de Abraham. Bendito Dios. Entonces eso nos muestra claramente que los que no se arrepienten aquí en la tierra no van a ir al cielo, sino a juicio eterno. Y fue Jesús mismo quien dijo esa palabra. Es una historia verdadera. Amén. Para hacernos caer en conciencia. ¿Qué es el juicio eterno? Ser echado en el fuego eterno del infierno, como dice Mateo 18, en su verso 8 y 9. Creo que ya lo leímos, ¿verdad? Mateo 18, 8 y 9. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Dice: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bendito Dios. Entonces, quiere decir que sí son echados al lago de fuego, al infierno, pues. Ese es el juicio eterno. Estar en la compañía del diablo y sus ángeles, porque ahí va a ser echado también el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo ve? El fuego eterno es preparado, había sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Pero bueno, hay muchos candidatos aquí en la tierra también. Y ahí dice, estaba hablando de un grupo, a los de la derecha, izquierda, a la izquierda, perdón. Entonces, les dijo, apartaos de mí, malditos, porque estaban malditos, estaban apartados de Dios. Apartados de Dios, todo maldecido. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué ángeles? Los ángeles que había engañado en el cielo y que fueron arrojados junto con él. Esos son los ángeles, que eran ángeles de Dios, pero ahora son ángeles caídos, preparado el lago de fuego para ellos ya. Castigo eterno. Mateo 25:46. El castigo eterno no es un castigo así nada más de un día o dos, una semanita o unos meses en lo que me hacen unas misas ahí. No, 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 no. Esto se trata de una eternidad. Mateo 25:46. Gloria a Dios. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ajá. Hay dos eternidades, ¿ah? Uno al juicio eterno y otro a la vida eterna. Oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. 25:30 de Mateo. Ahí para que veas si va a haber llanto. En de no haber llanto ni dolor es allá en la presencia de Dios en el cielo. Allá sí no va a haber llanto ni dolor porque el Dios enjugará toda lágrima de ellos. Dice su palabra. Pero en este lugar de oscuridad, llanto y crujir de dientes. O sea que ahí se van a lamentar y van a rechinar los dientes de dolor. 25:30 de Mateo. Amén, aleluya. Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Eso es terrible. También habla como vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Para todos los impíos que proceden impiamente. Ya vamos a terminar. Dame un minutito más. Y aunque no vamos a terminar toda la enseñanza, nos va a quedar algo bueno para la próxima semana. De la misma. Se la recomiendo. Libro de Daniel 12, verso 2. Te alabamos, Cristo. Aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Aleluya. Van a ser levantados no solamente para aventarlos al lago de fuego. Qué terrible. Levantados del infierno para el lago de fuego. Bendito Dios. La segunda muerte. ¿Se acuerdan que les dije les platiqué de la segunda muerte? Sí. Esto es para los que no se hayan escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que no se hallaron escritos en el libro de la vida? Pues los que fueron levantados del polvo. No se hallaron escritos en el libro de la vida, pues al fuego. Al lago de fuego. Que es la muerte segunda. O sea, si ya fueron levantados de entre los muertos para ser echados y matarlos otra vez ahí. Eterna separación de Dios. Ya nos vamos. Mateo 41.
Y segunda Tesalonicenses, pero vamos a ver primero Mateo 25:41. ¿Ya lo leímos? Bueno, entonces vamos a leer segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Y ya con eso nos vamos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser mirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, hay por qué predicar el Evangelio. Hay por qué avisarle al mundo de la salvación, porque viene un juicio para todas las naciones. Les voy a dar un adelantito de la siguiente semana, del miércoles que viene, si Dios nos lo permite. Vamos a estar viendo otras enseñanzas sobre el juicio eterno. Vamos a estar viendo por qué debe haber juicio. ¿Quién es el juez? También todo eso nos lo van a explicar aquí. ¿Cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino? Dios te saca de todas esas dudas. Dios te dice todo por cuánto se hacen las cosas. Y también dice cuándo ocurre el juicio. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios nos lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. Sí, el Señor.